Juan capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición, que puedas llenarnos de tu presencia en este día, que podamos, Señor, reflexionar a través de tu evangelio, de la maravillosa gracia, de la maravillosa bendición de poder contar con el reino de Dios. Oramos, Padre bendito, porque eres un Dios maravilloso, y a través de esta lectura vamos a traer a nuestras vidas y corazones una palabra de libertad que nos fortalezca, que nos ayude y nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar del nuevo templo, el nuevo templo. Ese es el título del mensaje, el nuevo templo. Y esto tiene que ver con el hecho de la enseñanza de Jesús. Muy bien, vamos a hablar un poquito primero un poquito de las cuestiones de teología, después el conflicto que tiene este texto en la teología, y de ahí pues un poquito de Biblia, ¿verdad? Un poquito más de Biblia, diría yo, que es lo que más importa. Vamos a hablar primero de la teología. Primero, reino. Diga conmigo, reino. Jesús no vino a enseñar, y quiero ser muy enfático, habló poquísimo de la iglesia. Él jamás, nunca mencionó acerca de la importancia de la iglesia. El único texto que se menciona de parte de Jesús con respecto a la iglesia está en Mateo. Y es que la palabra eclesía en griego, como se decía, eclesía, diga conmigo, eclesía. No, pero dígalo bien, eclesía. Eclesía viene de una palabra griega, eklek, que quiere decir ser llamado hacia afuera. ¿En qué sentido? Cuando se llamaban a reuniones, convocatorias, se tenía esa eklek, esa cuestión de llamar hacia afuera. Entonces era una convocatoria, diga conmigo, convocatoria. Entonces la eclesía, la iglesia, es eso, es una convocatoria a estar fuera. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, fíjese bien, es el resultado del reino. Diga conmigo, la iglesia es el resultado del reino. Escuche bien, nosotros ya no somos del mundo, sino que Jesús nos ha llamado a una convocatoria en Él. Por eso es la iglesia. O sea, muchas veces usted menciona iglesia y no sabe qué es una iglesia. La iglesia es una convocatoria, es una asamblea a estar fuera. ¿De dónde? Del mundo. O sea, es decir, Dios nos ha llamado a todos a pertenecer a esa convocatoria, a esa eclesía, ¿verdad? Entonces, ponga atención. Jesús no predicó la iglesia, predicó el reino. Diga conmigo, reino. El reino fue el que enseñó Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el reino? Diga conmigo, ¿qué es el reino? Mire, me voy a comer 1000 años de teología, pero no me importa, le voy a dar un significado sencillo. Cuando Jesús predicó el reino, se refería a donde Dios gobierna y hace su voluntad. Diga conmigo, a donde Dios gobierna y hace su voluntad. Entonces, ¿por qué? Si usted quiere saber qué es el reino, usted tiene que acordarse del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, haga su voluntad, así en la tierra. Entonces, el reino es la voluntad de Dios que la hace en el cielo, pero la hace también en la. Entonces, ahora, la pregunta, porque esto me voy a volver a comer otros siglos de teología, pero así es. ¿Sobre quién gobierna Jesús? ¿Sobre quién gobierna Jesús?
específica y especialmente. ¿Sobre quién gobierna Jesús? ¿Ah? Dios, Jesucristo, tiene una presencia que lo hace dominar toda la humanidad, pero su voluntad, específica voluntad, la hace sobre su iglesia. Ahí está la respuesta. La hace sobre su, ahí está. O sea, podemos decir que Jesús gobierna sobre los que no creen en Él. Bueno, Él puede hacer con ellos lo que Él quiera, ¿sí? Pero su reinado, su señorío, está sobre sus seguidores, sobre sus discípulos, sobre quienes pertenecemos al reino. Y eso es su iglesia. Entonces, Jesús hace su voluntad directamente sobre su pueblo, porque nosotros somos llamados a hacer su voluntad. Amén. O sea, aquellos que están fuera, aquellos que no son creyentes, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, no importa. Es que entonces yo, pastor, no valgo. ¿Cómo no? Lo que sucede es que hasta que te rendís a Cristo, que hasta que le entregas tu vida a Jesús, Jesús gobierna tu vida. Porque ¿quiénes aquí me van a decir que los que no conocen a Cristo son gobernados por Cristo? No, es mentira. El señorío, diga conmigo, el señorío de Cristo se ejerce sobre su pueblo. Dígalo bien y que le quede claro. Amén. Ok. Imagínense qué clase de teología les he dado. Un resumen. Eso es. Mire, yo les contaba a los hermanos del ayuno que en la universidad me pidieron un trabajo del reino. ¿Qué es el reino? Mire, hermano, el libro más delgado que encontré era así, mire. El más delgado que encontré era así. Porque el reino está en toda la Biblia. Y es difícil de explicarlo. Pero como nosotros tenemos la luz del Nuevo Testamento, podemos dar un resumen, ¿verdad? Entonces eso es lo que les he dado, un resumen. Entonces, el objetivo de Jesús es que su pueblo entre a su reino y que vivamos en su reino y que actuemos en su reino. O sea, ponga atención, yo no soy nadie, yo no soy nadie, pero les voy a explicar algo. Yo entro a los penales y cuando yo entro a los penales, y usted, el pastor fulano de tal, dice, ok, a mí no me registran como registran a todos los demás, ¿va? A todos los demás los escapan a desnudar, ¿va? No, la gente rapidito me cerea, ¿va? Esa es la palabra griega, o sea, que lo van a cerear a uno, ¿va? Entonces me pone la mano en la bolsa, pase pastor, me dice. Yo entro al penal, pero igual como entro al penal, entro a la Fuerza Armada. Y como entro a la Fuerza Armada, entro a la policía. Y como entro a la policía, a la Fuerza Armada, entro a los hospitales. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo bajo la autoridad no del señor presidente. Yo vivo bajo la autoridad del reino de Jesucristo, que me permite a mí ir a orar por los presos, por la Fuerza Armada, por los policías y los enfermos, hermano. ¿Y sabe qué pasa? Que yo oro en la autoridad de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Dios puede sanar, puede liberar, puede restaurar. Lo que pasa es que usted piensa que a usted la autoridad se la da la ley, a usted la autoridad se la da Cristo. ¿Por qué? Porque si usted va a orar por un enfermo en el nombre del señor embajador de Estados Unidos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a enfermar más. Si usted va a orar por una persona que está hospitalizada, que tiene VIH o cáncer, y usted dice, en el nombre del señor presidente, no va a pasar nada. Lo más que puede pasar es que no le va a pasar nada. Pero si usted va a orar en el nombre de Jesucristo, ese enfermo puede sanar. Mire cómo la autoridad de Dios es más grande que la autoridad de los hombres. Porque, hermano, óigame bien, nosotros no andamos armados, no tenemos armas, no tenemos pistolas. Y allá en la calle hay gente que ha querido amenazarnos.
Entonces, los señores que pertenecen al gobierno, ahí andan con 2 camionetas, 4 camionetas por, diga conmigo, seguridad y protección. Porque cualquiera los puede dañar, porque los pueden secuestrar, porque los pueden matar. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos guardaespaldas ni pistolas, tenemos ángeles que acampan alrededor de los que le tememos y le creemos a Dios. ¿Qué es más grande? ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Dios? Ese es el reino. Usted no anda en la autoridad humana, usted anda en la autoridad de Dios. Amén. Sepa diferenciar lo que lo mueve. No es lo mismo que usted vaya el día de mañana, se levante a querer hacer una venta de un negocio, de una propiedad, o vaya al mercado a abrir su negocio, y usted llegue y en la pura fuerza humana usted quiera vender, a que usted diga: Señor, yo te entrego todo mi día de trabajo, yo, Señor, quiero servir, en este día voy a vender. Y cuando usted vende en la mañana temprano, la primera venta que hace, ¿qué es lo que dice usted? Ya dice el nombre de qué. ¿Va? Y con un respeto, porque usted sabe que el que le está dando de comer no es el hombre, sino que es Dios. Qué bonito el reino. Qué bonito el reino. Mire, ahí estaba yo bien preocupado el viernes, el jueves, porque iba a predicar jueves aquí. Entonces, y mi hija enferma de calentura, y mi esposa me habla antes de entrar al culto y me dice: mira, oremos por la niña. Y oramos por ella. Estaba calentura, tenía una prendida en calentura. Y no es porque, ¿qué puede ser una acetaminofén o alguna cosa? Y oré por ella, con mi esposa, los dos. Y mire, hermano, terminando el culto, que hasta se me olvidó, porque yo dije: allá está la niña, estar enferma, hay que ir a comprar medicina. Y cuando yo salgo del culto, ya andaba ahí, jugando, parándose. O sea, ¿quién puede hacer eso? Jesús. Porque vivimos en la autoridad del reino. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta enseñanza, es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque es para que nosotros salgamos de la religión. Diga conmigo: salgamos de la religión. No podemos, hermano, vivir en la religión. Tenemos que salir de la religión, porque hay una cantidad de personas que viven en religión. Ahora, ¿qué les voy a enseñar en este texto? Primero, les dije que les iba a explicar un poco de teología, después más teología y después la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del texto de la purificación del templo? Aparece en 2 ocasiones, ponga atención. En el Evangelio de Juan, la purificación del templo aparece en el capítulo ¿cuánto? Léalo ahí. ¿Dónde aparece? Aquí está. ¿En qué capítulo aparece la purificación? Capítulo 2, ¿ok? Pero en el Evangelio de Marcos, ¿en qué capítulo aparece? O en el capítulo, Mateo, digamos. Aquí están, mire. Yo tengo unas letritas chiquititas aquí, mire. Ahí aparece la referencia donde aparece. Vaya conmigo a donde aparece ahí. Mire, dice, Mateo, ¿cuánto? Ahí está. ¿Cómo se llama eso? Una cita de referencia. Mire, tal vez para algunos el culto de las 7 no les... Porque aquí trato yo de que la gente, como vienen solo una vez a la semana, que ustedes agarren un poquito más y darles ayuda. Mateo 21. Mateo 21. ¿Qué es lo que nota ahí? Versículo 12. Mire, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, ahí estaba refiriéndose al mismo acontecimiento. ¿Ok? ¿Ok? O sea, ok, pero mire, ¿dónde aparece la purificación del templo en Mateo, Marcos y Lucas? Miren lo que dice Mateo 21 en el título. ¿Qué es lo que dice? La entrada triunfal en Jerusalén. Diga conmigo: la última semana de Jesús. Ahí estamos haciendo teología. Ahí estamos haciendo ya teología. Ok. ¿Qué pasó en Mateo
cuando Jesús purificó el templo. Mire lo que dice el 16, Mateo 21, 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús purifica el templo sucedieron dos cosas. Diga conmigo, sanidad y alabanza. Mire el 14, 21, 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Mire lo que pasó. Jesús purificó el templo y comenzó a sanar enfermos y comenzó a escuchar jóvenes y niños que cantaban diciendo, Hosana al hijo de David. Ok. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿y por qué explica todo eso? Ya le explico. Si Mateo, Marcos y Lucas ponen la purificación del templo al final de la vida de Jesús, ¿por qué Juan lo pone en el capítulo 2, al principio del ministerio público? Vuelva conmigo a Juan 2. Juan capítulo 2. Entonces, esto es algo que debemos de saber por cultura evangélica general. Juan pone la purificación al principio del ministerio. Mateo, Marcos y Lucas lo pone al final del ministerio, en la última semana de Jesús. Entonces, póngame atención. Hoy póngame atención a mí. Del nacimiento de Jesús no sabemos el día ni la hora. No sabemos si nació en diciembre. No sabemos, que estamos casi seguros que no fue en diciembre. Pudo haber nacido Jesús entre agosto, septiembre y algunos dicen hasta octubre, pero no en diciembre. Pero no lo sabemos porque no tenemos fechas del nacimiento. Pero sí tenemos fecha de la muerte. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido que nosotros podamos saber cuándo Jesús murió. ¿Y sabe por qué, hermano? Si hay algo verdadero o cercano al cristianismo verdadero, es el día en que Jesús murió. ¿Por qué? Porque la Pascua se celebraba en estas épocas, exactamente en las fechas en las cuales nosotros estamos ahorita celebrando la Semana Santa. Entonces, la Pascua se celebra entre el mes de abril, marzo, finales de marzo y principios de abril, porque la Pascua fue la que se estaba celebrando en la última semana de Jesús. Por eso sabemos que Jesús murió en esta aproximada fecha. Aunque no sabemos el día exacto, sí sabemos que es la época del año en la cual estamos ahorita celebrando. Entonces, ponga atención, la última semana de Jesús se caracteriza por esto. ¿Por qué a este día domingo se le llama Domingo de Ramos? Diga conmigo, Domingo de Ramos. Porque Jesús va a entrar. Ahí va a ver usted. Yo no he ido al centro, pero hay palmas en el centro. ¿Ah? Han tirado palmas en el centro, en las iglesias. Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque el domingo Jesús va a entrar ¿a qué? A Jerusalén. ¿Sí? Se ubica. El lunes Jesús va a purificar el templo. Amén. Y el día jueves o viernes, porque ahí hay unas tradiciones que no estamos seguros, para mí es viernes, Jesús va a morir y va a ser crucificado. O sea, estamos a pocos días de que Jesús muera. Entonces, pero Jesús entra a Jerusalén en su pollino y le tiran palmas y lo alaban. Y el día lunes Jesús va a purificar el templo de Jerusalén. La mayoría de eruditos serios piensan que la causa por la cual mataron a Jesús fue que purificó el templo.
porque era un acto violatorio. Y ya se lo voy a explicar, es un acto agresivo. Entonces, ahorita solo le he dado datos. Ya le voy a juntar todito lo que le quiero explicar ahorita. Muy bien. ¿Cuántas purificaciones son entonces? Los teólogos americanos conservadores dicen que Jesús purificó el templo 2 veces. Una al principio de su ministerio, como dice Juan en capítulo 2, y otra al final de su ministerio, como dice Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Entonces, diga conmigo, 2 purificaciones. Una al principio y una al final del ministerio. ¿Qué piensa usted? ¿Son 2 o una sola contada diferente? ¿Ah? ¿Son 2 o una sola? No lo sabemos. No podemos ser tan radicales y decir, es que fueron 2 al principio y al final. No, porque si la Biblia aparece en Juan 2, yo ahí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque si aparece al principio, yo tengo que creer. Y si en Mateo, Marcos y Lucas aparece al final, yo también tengo mis dudas. Entonces, a mí, sinceramente, si lo hizo al principio o lo hizo al final, la importancia no es esa. Diga conmigo, la importancia no es esa. La importancia es lo que significa que purificó el templo. Eso es lo que tengo que buscar. Ahora, cuando a usted le pregunten cuántas veces Jesús purificó el templo, ¿qué va a responder? Usted tiene que responder como teólogo. Diga conmigo, teólogo. Mira, los eruditos dicen que fueron 2 veces, pero pudo haber sido una sola. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si fueron 2 o una. Yo tengo mi propia postura que no se las puedo comentar porque no es relevante. No importa lo que yo piense. Pero, ¿qué significa la purificación? Eso es lo que les quiero explicar esta mañana. ¿Qué significa la purificación? Diga conmigo, ¿qué significa? Si la purificación Jesús la hizo en la entrada, después de la entrada triunfal, cuando se le ponían las palmas. Porque, ¿qué significaba eso? Que se estaba recibiendo a Jesús como el rey, como un rey, un dignatario. Se le ponían palmas, ¿verdad? Y el día lunes Jesús purifica el templo. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros? Bueno, les cuento rápidamente. Diga conmigo, en el templo habían 2 negocios. Por eso purificó el templo. ¿Por qué? Porque en el negocio, habían 2 negocios grandes. El primer negocio que había era los cambistas. Los cambistas son los que encuentra usted cuando va camino a Esquipulas, cuando va a Guatemala. ¿Qué pasa cuando usted esté ahí en Chapilandia, que ya va a estar entrando por las Chinamas o cualquier otra frontera? Vienen los cambistas y le dicen, le cambio dólares por quetzales. Y ahí va el montón de gente a pagar más, ¿verdad? Porque no es necesario. En Guatemala agarran dólares. Entonces, pero ¿qué es lo que hace el cambista? Le cobra más. Le cobra más. Entonces, a mí me tocó porque fuimos a hacer una vuelta. Cambié y yo la regué ahí porque ya me había dicho un hermano, mira, no cambies, allá en Guatemala puedes pagar con tarjeta de crédito y ahí te cobran como en dólares, perdón. Pero yo cambié y cambié mucho, cambié como 50 pesos, 50 dólares y me bajó el chapín. ¿Por qué? Porque yo que venía de regreso y cuando quise volver a darle los dólares, ¿va? Ahí me bajó, ¿va? Porque primero me vendió caro el quetzal y después cuando me volvió a cobrar me volvió a bajar, o sea, me bajó 2 veces. ¿Va? Entonces, sin vergüenza, imagínense, ahí el rey no les importó, ¿va? O sea, me clavó. ¿Va? Entonces, ese negocito lo tenía en el templo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Las monedas romanas tenían el rostro del emperador. Entonces, los judíos no adoraban imágenes. Entonces, todo el que iba al templo a adorar tenía que pagar para cambiar las monedas, porque si daban una ofrenda, no podían dar la ofrenda
con la moneda romana porque tenía el rostro del emperador y para ellos era idolatría. Entonces, ahí estaban los empleados de los sacerdotes y les cambiaban las monedas romanas por monedas judías. Entonces, le cambiaban las monedas romanas por shekels. Los shekels no tienen rostro del emperador romano. Ese era el primer negocio. Pero ahora, el segundo negocio feo que tenía en el templo era uno que era peor. Diga conmigo, los bazares de Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote. Diga conmigo, el sumo sacerdote. ¿Quién es ese? El pastor, va. ¿Ah? El que era el que mandaba el templo, va. Entonces, el Caifás había mandado a poner unos negocitos. Ahí es como que yo les pongo unos chalets, va. Ahí va. Y yo les diga, miren, vayan a comprar ahí, va. Y yo les pongo ahí unas ventas ¿qué? Les pongo una venta ¿de qué podemos vender? De hot dogs. No, eso lo vendemos. No es eso. Póngale que yo vendiera ahí los animales, va. Ahí estaban los animalitos, porque el que quería dar ofrenda, ahí venían los judíos. Mire, usted había criado su corderito, le había estado dando de comer y le daba buen pasto el corderito. Y usted, porque usted iba a ir a adorar al Señor. Entonces, usted salía, póngale de Jericó, agarraba el animalito bien comidito y usted se lo llevaba al templo con aquella esperanza, ¿verdad?, de ofrendarle al sacerdote y al Señor. Entonces, cuando ya llegaba ahí, habían unos señores que eran los que evaluaban la ofrenda. Entonces, usted había cuidado el corderito y lo había llevado bien gordito, bien alimentado, pero los empleados del sacerdote veían el cordero y decían, este corderito está, mira, esta pezuña la tiene arruinada, mira, esta pezuña la tiene golpeada. Esto no te lo va a recibir el sacerdote. Usted que había pasado 6 meses engordando el cordero, usted que había pasado 6 meses dándole de comer, 6 meses cuidándolo, y le decían en el templo que eso no servía, ¿qué le tocaba hacer? Entonces, usted quedaba y le decía al empleado del sacerdote, fíjate que no tengo dónde, no tengo otra cosa que dar. ¿Qué hago? Anda a comprar ya los animales, mira. Y el negocio que había era del sumo sacerdote, porque usted iba a donde el negocio de Caifás y le compraba el animal ya aprobado, ya certificado. Entonces ahí se lo cobraban más caro y encima de eso la ofrendita que usted llevaba se la quitaban. Eso es injusticia. ¿Por qué? Porque usted terminaba comprándole solo al sacerdote lo que él quería venderle. Entonces, los dos negocios que habían era un cambio de monedas y el segundo era una compra de corderos, palominos y animales que le pertenecían al sacerdote. Eso le dio a Jesús indignación. Eso indignó a Jesús y lo llenó del celo. De tal manera, y solo imagínense, solo pónganse en la mente, solo pónganse esta imagen en la mente, pero póngansela bien. Agarró unas cuerdas y con las cuerdas que agarró comenzó a pegarle a los cambistas y a pegarle a los que vendían animales y a azotarlos, ¿verdad? ¿Se imaginan usted a Jesús así? ¿Ah? Diga conmigo, celo de Dios. Algunos han dicho, es que Jesús se enojó ahí. No, fue el celo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Y así como Jesús agarró las cuerdas para azotar, así deberíamos de ser nosotros. ¿Para qué? Para que cuando sea el día de venir al culto, yo solo me tengo que azotar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, es que el domingo me congrego, pero si les sale cualquier otra cosa en el camino, no les importa y ya no vienen. A Jesús lo que le interesa es que usted sea celoso de las cosas de Él. Y así mismo, si hay alguna cosa
que a usted le estorba para venir a adorar, usted debería de darle un azote. ¿Va? Aquí las que tienen novio y las invitan el domingo, ¿va? Azote a su novio. ¿Va? No me esté invitando el domingo a ir a otro lado, yo voy a la iglesia. ¿Ah? Los que dicen, ay, que voy a ir al mar el domingo. Mira, está bien andar al mar, porque no hay otro día, pero ¿cuál es el problema? Vení, congregate. Y después te vas a echar la mariscada que te viera a comer, ¿va? Y no te tomes la cerveza. ¿Ah? Y si te dan ganas de agarrar la cerveza, azotate vos solo, ¿va? Agarra el lazo y te das 2 azotes. ¿Ah? El domingo quieren hacer todo. El domingo quieren ir aquí, el domingo quieren allá. Cálmense, hombre. Azote y sea celoso, porque su culto y su adoración a Dios, que no se lo quite nadie. Ahora, esa no es la enseñanza. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Esa es una primera enseñanza. Pero la segunda y la tercera es mayuca. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo número 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Se imagina usted ese escenario? Que hasta las monedas salieron volando, hermanos. Ahora, en las iglesias hay cambistas y hay también personas que se dedican a hacer el cambio de los animales. Y usted me explica, ¿y cómo es eso, pastor? Cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Los que piensan, óigame bien, que porque están haciendo algo, ¿verdad?, para Dios, o que si ustedes están dando tal vez una ofrenda, Dios les va a agradar, usted va a agradar a Dios con su dinero. Y yo siempre pongo el ejemplo que yo les voy a decir. Miren, hace unos 20 y pico de años yo me dedicaba a prestar dinero. Y entonces era bien absurdo. ¿Por qué? Porque yo venía, mi vida estaba desordenada, mi vida estaba lejos de Dios, pero yo pensaba que porque el domingo yo llegaba a la iglesia a darle una ofrenda a Dios, Dios me iba a prosperar a mí. Mire, usted sabe la cantidad de gente. Yo me acuerdo de un señor, y se lo digo con respeto porque no hay cámaras ahorita, en Usulután. Un señor dueño de camiones de transporte, señor de dinero. Y yo me recuerdo de él porque llegaba en su gran camioneta, una Toyota Land Cruiser, la parqueaba y se bajaba con sus botas y un gran cincho así, ¿va? Pero cuando se bajaba con una cipota con la que estaba viviendo. Él no estaba casado con ella. Esa era la tercera mujer que tenía. Pero a él le gustaba venir a la iglesia el domingo. Entonces, cuando yo predicaba así, entonces él se enojaba conmigo porque él venía, un día me vino y dijo, pastor, le voy a regalar, y mire, me regaló un cerdo de engorde para rifarlo. ¿Ah? Entonces, mire, le voy a regalar, él me regalaba animales para rifarlos en la cuestión de la iglesia, y la gente participaba. Y nosotros sacábamos 800 pesos de la rifa, 900, pero ¿cuál era la cosa? Él lo que quería era que yo ya no dijera cosas de vivir con cipotas, con señoritas, porque él pensaba que regalando animales, bien me acuerdo que un día me dijo, pastor, ¿cuánto va a necesitar para poder hacer? No me acuerdo qué fue, y me acuerdo bien porque me sacó así, mire, 3 billetes de $100 nuevecitos, y yo feliz, yo se los agarré, pues. ¿Por qué? Pero él creía que con esos 300 pesos me iba a callar. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Usted puede venir a dar el pisto que quiera y puede hacer lo que sea en esta iglesia, pero si su vida es un desorden de vida,
Dios la va a ordenar. Y va a entrar así como Jesús entró al templo. Va a llegar y te va a botar tus amantes, te va a botar tu idolatría, te va a botar tu soberbia, te va a botar tu altanería. ¿Por qué? Porque Jesús no lo puedes comprar con nada. Al sacerdote lo puedes comprar, pero a Jesús no lo puedes comprar. Mire, hermano, como no me pudo hacer, y cuando él me venía a decir, yo se lo decía, mire, don Mario, le decía, usted tiene mucho dinero, pero ¿sabe cuál es su problema? Porque él había estado en retorno en el ministerio de alcohólicos de la iglesia, porque ahí fue donde él encontró a Cristo. Y él me decía, pastor, mire, me dice, estoy haciendo tales negocios. Y yo le decía a él, mientras usted no ordena su vida, usted puede ganar mucho dinero, pero todo eso se le va a ir y se le va a perder. Pero ya dejé de tomar. Es que no es ese el problema. Mire, hay gente que ya dejó de tomar, pero su vida sigue siendo un desorden. No hablemos mentiras. Hablemos lo que es. Y vos pensás que porque dejaste de fumar o tomar, si es que mira, hermano, esto no es de vicios. Diga conmigo, no es de vicios. Es de ordenar tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo ames a Él por sobre todas las cosas. Pero si vos no lo amás a Él porque sos idólatra, porque te gusta tomar, porque te gusta vivir con otra mujer, entonces Él va a entrar a tu vida y te va a desordenar todo, pero te va a poner en orden otra vez las cosas. ¿Sabe qué le pasó? Ahí me estaba contando porque vino a visitarme uno de los muchachos que trabajaba con él. Pastor, mire, don Mario, la mujer lo dejó, me dijo. Después de tener 8 de esos trailers grandes, hoy se ha quedado con 2, me dijo. Mira, le digo yo, y siempre anda en la gran camioneta. No, me dijo, la tuvo que vender, perdió propiedades. ¿Por qué? Porque Dios prefiere que tengas tus 2 camioncitos, uno o nada, pero que seas fiel a Él. Y si solo te va a tener que dejar con un salario de 500 pesos para que aprendas que solamente de Él tenemos que depender y no podemos jugar con las cosas de Dios, pues entonces así te va a dejar. A mí me dio tristeza, pero ¿sabe qué? Yo se lo advertí, que un día Jesús entraría a su vida. Usted puede entrar aquí a la iglesia y puede venir ofrendando y puede venir haciendo grandes cosas, pero lo que Dios quiere es que ordene su corazón. Y si usted no lo ordena, Jesús va a llegar y va a poner en orden su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? No le va a gustar que la ordene, porque primero Dios nos advierte, nos llama, nos dice, quiero que corrijas esto, quiero que arregles lo otro, pero usted de necio quiere seguir perdiendo el tiempo en sus cosas. Pues yo le voy a decir algo, hermano, prepárese, porque por un tiempo Dios tiene misericordia, pero si usted es hijo de Él, Él va a entrar a su vida, Él va a entrar a su existencia, va a hacer que se case con la pareja con la que ha vivido 10 años, va a hacer que usted deje las drogas y va a hacer que usted deje ese amante o ese amante, porque para Él su alma vale más que todo el oro del mundo, porque por su alma murió Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. La pregunta que yo le hago es, ¿qué desorden tiene en su vida? ¿Qué desorden? Ahora, cerremos un poquito de esto. ¿Cuántos aquí que quieren venir a darle a Dios la ofrenda dañada? Mire, aquí hay muchos cristianos de ofrenda dañada. ¿Por qué razón? Porque seamos honestos, vienen a la iglesia a darle a Dios lo que les sobra. ¿Cómo hacen? Dicen, ¿qué día de esta semana vamos a ir a la iglesia? Vamos a ir el domingo, pero si nos invitan allá al puerto, no venimos. Porque estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra. Es más, cuando vamos a ofrendar, nos metemos aquí y el chilinguero de moneda, eso es lo que tiramos ahí. Porque estamos acostumbrados a darle a Dios el tiempo que me sobra, las monedas que me sobran. Y le venimos a dar a Dios lo que Él no merece, porque Dios no merece que le demos una ofrenda arruinada.
Dios merece que le demos lo mejor. Cuando venga usted a la iglesia, usted véngase bien vestidito. Cuando usted venga a la iglesia, traiga, mire, no son cantidades, pero si usted va a dar $1, apártelo y diga, esto es del Señor. Si usted va a venir a la iglesia, hermano, no venga con estar viendo el reloj. Es que ya me están esperando los bolos ahí en la esquina. Y ya, mira, nos va a dejar el bus de la excursión. Estás perdido totalmente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ha dado respiración, salud y bendición y no te cobra por lo que te da. Y te bendice todavía, y te da trabajo, y te da tus hijos, y te da tu familia. ¿Y qué le das vos a Dios? Nada. Dios le da a usted todo y usted no le da nada a Él. Y es tan irresponsable que a pesar que lo tiene saludable, sano, y usted, hermano, viene aquí pidiendo exigencias y diciéndole, ay no, Dios, esto no lo voy a dejar, esto aquí, y dame un milagro. Todavía, ¿me imaginas? Yo quisiera que usted vaya a ver los penales, donde están los penales, donde están los hermanos enfermos. Allí en los penales están bien fregados, enfermos de SIDA, de cáncer y presos. Y usted, hermano, que está sano, viene y tiene la libertad de venir al culto, a levantar sus manos, a exaltar el nombre de Dios. Viene de mala gana y viene, hermano, enojado y viene desesperado. Hermano, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que a la iglesia nosotros vengamos con el mejor corazón. Quitemos nuestra idolatría, quitemos la mesa de los cambistas, quitemos la mesa de donde venden animales y démosle a Dios el mejor corazón. ¿Por qué? Porque el domingo le están poniendo palmas, igual que ahorita allá en el centro. Mucha gente está poniendo palmeras, pero ¿sabe qué? Eso a Jesús no le importa. ¿Qué es lo que quiere ser Jesús? El rey de sus corazones. Pero muchos de esos que van a poner palmeras en el suelo, mañana van a ir a agarrar una cerveza. Y muchos de esos que tienen palmeras y las tiran al suelo, se van a ir agarrados de la mano de su amante. ¿De qué sirve que le pongamos palmas a Jesús si Jesús no es el rey de mi vida? El reino de Dios no importa, implica que no importa que al templo nosotros traigamos animales o ofrendas. Lo que a Dios le importa es el corazón con el que venimos a adorarle. Y si usted en esta mañana tiene un corazón lleno de esto, tal vez ha puesto su mesa donde hace cambios con Dios, ¿va? Y usted dice, es que yo allá vivo con la otra, ¿va? Pero voy a la iglesia el domingo. Usted es un cambista. O si por lo contrario, usted es de la gente que viene a la iglesia a darle lo que le sobra, usted es un vendedor de animales. Porque a Dios no le importa lo que usted traiga aquí. Lo que le importa es que en su corazón usted ame a Dios más que todas las cosas que existen en este mundo. Si usted no le va a adorar a Él, no le ponga palmas. Si usted no le va a entregar su vida totalmente, no le ponga palmeras, hombre. Pero si usted verdaderamente quiere ser hijo de Dios, prepárese, porque Jesús va a entrar a su vida, va a botar la mesa de los cambistas y va a botar la mesa de los vendedores de animales. Porque lo que reina en la vida del cristiano no es el templo, sino que lo más importante en la vida del cristiano es Jesús el Señor. Botemos nuestras mesas y si hemos metido hipocresía, falta de santidad y si hemos metido pecado en nuestra vida cristiana, saquémosla, porque Jesús quiere que Él sea lo primero en nuestras vidas y lo más grande de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre,